Hoy vas a enterarte cómo fueron los inicios de esas personalidades. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los medios? Sus miedos y sus luchas personales. Cómo ganaron su lugar y cuál es la actividad en la actualidad. Cómo son en realidad, de todo vamos a charlar. Y voy con ansias. Y voy con ganas. Y voy con charla. Somos Noelia Kulchau y Mariana Martí, locutoras, actrices y comunicadoras, apasionadas por la comunicación en todas sus formas. Por eso, queremos conocer mejor a sus protagonistas. Fío Sargenti es periodista y conductora de radio. Nos invitó a Metro, donde conduce Sensacional Éxito, junto a Luciano Banchero. Y tuvimos una linda charla en la que hablamos de muchos temas, entre ellos, cómo empezó su carrera, su comienzo con los podcasts, su experiencia de ser mujer en los medios y el lugar que ocupa su trabajo en su vida. Hola Fío, bienvenida a Con Charla. Bienvenida. Muchas gracias. Contanos cómo empezaste, vos sos periodista. Sí. ¿Y cómo empezaron los primeros laburos? Yo vine de Ushuaia a estudiar, sabía de más chica que quería escribir, que quería como hacer algo así. Siempre me había gustado escribir, después vi la película Casi Famosos y como que flasheé y quería ser periodista de Rolling Stone y todo eso que le pasó me parecía a un montón de gente. Y me vine a estudiar acá, todavía no sabía bien, me anoté, estaba haciendo el CBC y me cambiaba de carrera, pasaba como de comunicación a filosofía, antropología, sociología, no, antropología miento, no estuve, pasé por, creo que era artes combinadas, sociología y terminé después en filosofía, pero en el medio dije como, no, alguien me dijo, ¿por qué no vas a una escuela de periodismo? Fui, estudié en TEA, después del CBC volví, hice casi un año en filosofía y dije, no, voy a volver a trabajar de periodista. Y ahí arranqué y me paré en un kiosco y dije, como bueno, porque lo que me pasó en TEA fue que yo me daba cuenta que no me divertía o no me daban ganas de trabajar en un diario haciendo, no sé, como desde policiales hasta esto, al otro. Me gustaban como partes muy específicas del periodismo. Y eso, después de estudiar, un poco me había alejado. Dije, bueno, quizás no, porque no te puede dar que justo sea tan específico. Y después entonces me paré en un kiosco y dije, ¿dónde quiero escribir? El Rolling Stone era como súper para mí inaccesible en ese momento. Y me compré la revista La Cosa, que yo la leía. Y ahí tenían un mail al que me animé a escribir, mandé un mail. Puede que haya mandado también a Rolling Stone, no me acuerdo ahora. Y me contestaron y empecé a escribir en la revista La Cosa. Y trabajé ahí y después como que se fueron abriendo las puertas. Después Seba de Caro me llamó para reemplazarlo en Gente Sexy cuando recién empezaba en Blue y así empecé en la radio y después me invitaron a escribir en el suplemento Sí, que era uno de los lugares que yo más leía y consumía de chica y todo fue medio como un sueño y ahí se fueron abriendo las puertas. Bien, como que bueno, le encontraste la vuelta. Sí, tuve mucha suerte, siempre es como, yo sé que como que garpan más y me siento como demasiado privilegiada porque mi historia es bastante como, me paré en un kiosco y dije dónde quiero trabajar y después fueron como, una cosa fue trayendo otra y así, entonces sé que es como una historia de mucho privilegio y suerte, a la que fui ayudando obviamente, pero claro, no tengo como grandes momentos de y me echaron o me cerraron la puerta en la cara y yo dije nunca más. No, tipo, ¿y tuviste algunas dificultades igual en algún momento o siempre sentiste que lo resolvías y ibas para adelante? Las dificultades tenían que ver con mi inseguridad en general, no tanto con que se me cerrara una puerta o algo así, sino con mi propia inseguridad de no animarme a algo o pensar que me iba a salir mal y demás. Uh-huh. Bueno, qué bueno. Pero entonces si tuviéramos que decir un momento bisagra en tu carrera, no existiría. ¿Fue como todo muy paulatino o podrías identificar alguno? No. Dirías, o un antes y un después. Pasó esto y realmente, nada, viró. Fue algo que...
No, creo que no recuerdo algo así. Sí, fue como todo tan escalonado que parece como súper planeado y ordenado. No recuerdo un momento que, o sea, viéndolo como si fuera un guión, parezca medio mágico en el que apareció un elemento, un momento se viralizó un tweet y a partir de ahí me llamaron un montón. Fue creciendo de a poco, así como les dije, de la revista a la radio, que Seba de Caro me dijo de reemplazarlo y ahí todo fue como creciendo, como y después Clemente me dijo, ¿y no querés venir todos los días? Y después me llamaron de otro programa y así. ¿Cómo fue tu experiencia de ser mujer en los medios? Fue, ya hay como algo medio, antes había algo medio que desde lo físico creo que ya te generaba cierta, no sé si, no es incomodidad la palabra, pero me parece que sí había algo que vos sabías que tenías que ir con determinada coraza o algo, porque probablemente, por ejemplo, yo en la revista de La Cosa era la única mujer. Entonces ya sabías que ya había como algo que era distinto. Eran chabones probablemente más grandes que vos la única mina, y cuando recién empecé había chistes que hoy por suerte ya no se pueden hacer. Nunca tuve una situación incómoda o de acoso directo o algo así, pero sí de chistes o comentarios de esos que uno dice como hoy ya no se hacen y está bien que no se hagan. Y después, sí, por un lado como un tema de... Tenés, por ejemplo en radio, una especie de discriminación positiva del mal, que es la de... como la cuestión del síndrome pitufina, que es, necesitan una mujer. Está como el que habla de deportes, el que es más ñoño, el conductor, que es medio como en una película de superhéroes, y la mina. Y la mina tiene que representar a todas las minas. Los chabones cada uno van a tener como su gracia, y la mina va a tener que ser todas. Va a tener que ser la mina que lee, la mina que va al boliche con un mini vestido, la mina que no sé qué, y vas a tener que hablar y representar a todas. Ahí sí yo sentí más eso de ser mujer, como de golpe tener que representar a todas. Y es como, ¿por qué? Si ustedes dicen una boludez, es una boludez que dijiste, claro. De última es una boludez que dijo, no sé, lo que sea que representes en las etiquetitas que vengan en los tags, que vengan en tu perfil. Claro. Ahora, yo digo una boludez o yo digo algo y es lo de todas las mujeres. Es como, bueno, se le va mal una película de superhéroes protagonizada por una mujer, no hay que hacer más películas protagonizadas por una mujer. Y demás. En ese sentido, sí. Pero después no tengo una gran historia tampoco como de alguna situación violenta ni nada. Sí, esto que les decía, que vos sabías que ibas a entrar a un lugar que probablemente era como de dominación masculina, porque eran como esos ámbitos, eran más así. A pesar de que ya había habido mujeres, por ejemplo, en la revista La Cosa, pero eran como, había como una cosa antes muy de chabonizar lugares. Entonces a las mujeres era como que tenías que entrar en el código, que tenías que pasar por el rayo chabonizador y ver ahí cómo te acomodabas en esa. Y me han dicho cosas como, por ejemplo, no, vos estás bien, vos sos como una de nosotros. Y era como, ¿qué significa eso? Claro. Como una cosa medio Peggy de Mad Men, la diferencia entre Peggy y Joan, por ejemplo, que era como, ella es de las mujeres y vos sos como nosotros, vos podés venir acá, claro. Ella es como las que miramos, las que, como esa cosa rara sí la sentí más cuando recién empezaba, pero creo que porque en esa época todavía sucedía un poco y ahora me parece que no. Cuando veo las que recién empiezan me parece que ya no sucede eso de esa manera. Y después sí, al hablar de lo que hablo y eso, al principio había cosas como lo de la falsa nerd y demás, como que a las minas no les gusta Star Wars y todas esas cosas, o de golpe, no sé, cuando recién empezamos con las redes sociales de La Cosa, hacía chistes o algo y decía como, es obvio que esto lo hizo un varón, esto no lo podría hacer una mujer, porque no sé qué, y era como, no, era yo. Claro. ¿Y cómo arrancaron los podcasts? Porque encima hablas temas que te gustan, que se nota que los estás disfrutando. Los podcasts fue porque me empecé a hacer amiga de Luciano Banchero, que ahora es mi compañero en la radio y en podcast y demás, y él escuchaba y estábamos como viendo un proyecto para hacer algo juntos, éramos columnistas los dos en Gente Sexy. Él escuchaba podcast, yo todavía casi no escuchaba, el primero que escuché fue Serial, y era como, no, hay que hacer esto, que es como medio radio y no. Y al principio, bueno, me tiró una idea que no me copó del todo, entonces le dije no, y él arrancó con Posta,
y empezaron a tener más podcast, empezó porque en ese momento creo que era el solo, y hasta que después yo estaba como muy muy obsesionada con los libros de Game of Thrones y me dijo, ¿por qué no hacemos algo con esto? Vos los leíste, yo no los leí, ahora empieza la nueva temporada, hagamos algo. Y arrancamos con Hodor. Después de eso faltaba poco para que se estrene El Despertar de la Fuerza, episodio 7, la primera película de Star Wars de esta nueva trilogía. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos uno de Star Wars? En ese momento era, ¿por qué no vemos las películas anteriores y hacemos un episodio de cada uno? Y él las vio en una versión editada por unos fans, que es lo más parecido a como eran originalmente, y yo las reveía con las últimas edición que había, y ahí nació Es una trampa, y después se fueron sumando... Y ahora son como 8, 7, creo, no me acuerdo. Sí. Y justo que lo nombraste, Sí. Luciano es tu compañero en un montón de proyectos. Sí. ¿Cómo es esa relación? Porque además de compañeros, de colegas, son amigos. Sí, somos amigos. Hace poco se casó con Melanie Tobal, que creo que también es una entrevista de Concharla. Claro, y fui testigo del casamiento. Sí, nos llevamos, empezamos, bueno, ya habíamos pegado buena onda cuando éramos columnistas en Gente Sexy, y a partir de ahí que teníamos ganas de hacer algo juntos porque funcionábamos bien o nos parecía que teníamos una buena dinámica, y después con los años se fue como súper aceitando y ya ahora es como, no sé, como andar en bici con los ojos tapados, es como, ya sé cuando yo tengo como que agregar algo, acotar algo a lo que dijo él, ya es como que podés leer, podés saber lo que el otro va a decir, pero en un sentido que es piola para este laburo, no en un sentido de que embole, no, sino siempre me parecen súper interesantes y a mí y enriquecen mi forma de ver de lo que sea de lo que estamos hablando, pero ayuda al orden, sobre todo en radio o en un podcast, que todo tiene que ser de manera tal que el oyente se quede con algo más que un montón de gritos y gente pisándose. Y de repente llegó una etapa de que hiciste apariciones de doblaje en Trolls. Eso en realidad fue porque ahora las empresas están buscando cómo mezclar, bueno, está todo este momento extraño en el que tenés periodistas, tenés influencers, tenés youtubers, tenés periodistas que son un poco youtubers, un poco influencers, tenés una mezcla de todo. En algunos países está mucho más claro y tienen youtubers que se dedican exclusivamente a hablar de series de tele y cine, y por ejemplo los invitan a cosas así a ellos. Acá se tienen que agarrar más como de periodistas que tienen algunos followers, algunos seguidores y demás, entonces así me terminaron invitando para Trolls. Primero fue Fox, que digo 2 palabras en Trolls, y después este año para Ugly Dolls me invitaron de nuevo, que tengo creo que 4 palabras. Sí, Bueno, sí, estuvo divertido. Fue más difícil esta última vez para Ugly Dolls, que fue Diamond, porque era cuando hice la de Trolls, era en un estudio con gente de acá, que estaba acá, y que te van diciendo, porque lo único que ves vos no es toda la película, es solo ese pedacito, y lo ves como todo con 8000 numeritos, tiene que encajar justo, y del otro lado la persona te dice como, ahora igual de contenta, pero un poco más abajo, pero más amarillo, pero más no sé qué. Pero lo tenía ahí y era un argentino. Pero en la de Ugly Dolls fue por un lado como más interesante, pero por otro lado más desafiante también, porque yo tenía una directora que estaba en una pantalla al lado y que era, creo que estaba en México y era como colombiana o algo así, era re divina, y me decía, claro. cariño, no sé qué cosa. Y lo tuve que decir 800 veces para que saliera como ella quería. Y Fío, queríamos preguntarte si tenés en claro cómo fue que se fue construyendo tu identidad profesional. Ay, esa es una re pregunta para mí, que yo al principio, cuando empecé, bueno, primero cuando escribía, cuando solo trabajaba en la revista como en gráfica, y después escribí, no sé, un poco para Irrecuptibles, para espectáculos en Clarín, para el CIDE Clarín, es como que estaba súper concentrada en escribir y aprender y practicar el oficio y eso. Después cuando empiezan a usarse más las redes sociales y cuando empiezo a trabajar en radio, ya era
por un lado que podía empezar como de manera más directa y más fácil a hablar de un montón de cosas que me interesaba y que yo no quería limitarme simplemente a hablar de cultura pop, de cine y series. Yo quería ser como una comunicadora más integral en ese sentido y quería como representar y llevar, como poner sobre la mesa un montón de temas que me interesaban y demás, y acercar un montón de cosas a la gente que me parecía en ese momento o que faltaban o que yo sentía que podía de alguna manera comunicar de algún modo o fresco, que podía aportar algo. Y ahí, bueno, ahí empezó como esto de ¿y quién soy? ¿Y por qué digo lo que digo? ¿Desde qué lugar lo digo? Y al principio la inseguridad es como, por lo menos para mí, era como la ola gigante de caca a afrontar, más de lo que te podían decir cualquier hater, cualquier troll en redes, cualquiera que te odiara, era como la inseguridad de, ay, ¿por qué dije esto? Ay, acá me confundí. Cada error era como una tortura de 100.000 noches pensando como, no, dije esto y lo dije mal, y por qué, no sé, ponerte nervioso quizás y usar demasiado diminutivo, ay, no, dije mucho o acá dije tal cosa, o por qué estoy hablando de tal, o a veces, hoy también me parece, creo que es muy fácil como subirte, es como todo, me parece también medio un gran colegio secundario y es muy fácil sumarse a lo que ese día es canchero, ya sea pegarle a tal o indignarse por tal cosa o estar haciendo chistes súper ácidos por tal otro tema, y es súper tentador porque muy rápidamente podés acceder a cierta popularidad haciendo esas cosas. Entonces tenés que estar preguntándote constantemente cuáles son tus límites, como que antes era solo al tener un programa de radio y cuando aparece el botón, la luz roja de que estás al aire, de que estás grabando algo, o cuando escribís. Ahora todo el tiempo tenemos que estar pensando qué queremos ser, qué queremos transmitir. Y yo aprendo todo el tiempo. Yo seguro que si me fijo que tuiteaba 3 años atrás, no voy a estar de acuerdo con un montón de cosas. Hoy no haría un montón de cosas que antes hice. Hoy estoy contenta con como la figura, hoy estoy contenta con la figura que armé como periodista y como comunicadora y con lo que me devuelven, lo que de alguna manera siento que genero del otro lado, pero me costó un montón, y sobre todo esto que les decía de luchar con mi propia inseguridad, de constantemente decir como yo como también sentía que había tenido mucha suerte en el camino, en esta progresión que les contaba, que todo se me fue dando como muy de manera ordenada, paso a paso. Yo sentía que había tenido mucha suerte, entonces todo el tiempo me preguntaba, yo merezco este lugar, o al final soy como también esta cosa del síndrome del impostor, ¿no? Como, claro, o yo soy un fraude que llegué acá de pedo porque soy mujer y justo necesitaban una mujer y quedé, y soy como una joda y quedé, como que todas esas cosas me las preguntaba y trataba de luchar contra ellas todo el tiempo, mejorando, y como cómo puedo mejorar acá y qué no me gusta de lo que estoy haciendo y puliendo, y últimamente igual en lo que más me fijo es no solo como en el tipo de contenido, de qué estás hablando, de qué estás escribiendo, sino también cómo, y me fijo mucho como trato de no sumarme a conversaciones que generan como odio y eso, que uno quizás puede escuchar un podcast que hago, que soy Trasnoche, y hacemos chistes con cualquier barbaridad, decimos cualquier barbaridad y demás, pero yo personalmente me fijo mucho en de qué nos reímos y en qué contexto y con qué, y creo que no es todo lo mismo, entonces que no creo en censurar el humor, por ejemplo, o las preguntas o todo. Sí creo que todo tiene un contexto, no es lo mismo X a Y que Y a X, no es lo mismo un montón de cosas, pero entonces quizás vos escuchás, por ejemplo, hoy tras noche y decís como, pero acá rebardean, pero los chistes que hacemos y todo son en ese contexto, y por lo menos de mi parte, en ese caso, son muy específicos, y yo pienso mucho como de qué tema, si estamos bardeando algo, por qué estamos bardeando eso, pero quizás después, a la hora de tuitear algo, tengo mucho más en cuenta, o pienso mucho más
qué estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, cómo va a afectar a la otra persona, tengo algo bueno para decir, y si tengo algo malo para decir de eso, ¿va a aportar algo bueno o simplemente estoy tirando caca a la caca para tipo un pilón de mierda y tirarle un fósforo y que arda todo? Como que soy mucho más consciente de esto, por más que del otro lado te digan hasta con giladas, ¿qué pasa? Como no te gustó mucho una película, y yo elijo decirlo en la radio, en mi columna en Basta, cuando me toca, o en el podcast, pero decido, no sé, no hacer un hilo contando por qué me parece muere, verga, hedionda, muere. Y te dicen, no la mataste. Y no, pues ya está lleno de comentarios del horror, y lleno como de odio y de bolas haters y demás. Entonces, hoy estoy como, trato de cuidarme mucho más con eso y de pensar que está aportando a la discusión, ¿no? Como que todos los días tenemos una discusión nueva. Por discusión me refiero a como el tema del día que todos tenemos que ir a aportar. Y es como, y también otra cosa que pienso es como, yo tengo algo en particular para aportar a esto, o es mejor quizás, o es mejor mi lugar como, no sé, como co-conductora de Sensacional Éxito, podemos buscar a alguien para que sepa que hable de esto. Entonces yo, no sé, si voy a decir algo en redes sociales, es poner esta entrevista que hicimos, en vez de salir yo, que también es algo que creo que hacemos demasiado hoy, de voy a opinar de todo, porque tengo que sentar yo posición con todo, porque si no soy una tibia y voy a arder en el infierno de los tibios y voy a tener la culpa de los golpes de Estado, porque no dije que no sé, Bolsonaro era malo antes que llegara a ser presidente, entonces es mi culpa que ahora haya un presidente en Brasil que sea un horror. Y quizás en vez yo de tratar de ponerme a hacer un hilo de cómo llegó Bolsonaro al poder, lo mejor que puedo hacer es tratar de hablar con alguien en la radio que explique cómo pasó eso y demás. Como que hoy me pregunto mucho más todo eso, porque creo que también estamos como en una época de cambio que está buenísima, pero que tenemos que ser súper conscientes de qué va a generar y qué vamos a hacer con todo eso que estamos tratando de transformar hoy, como pensar a futuro, no simplemente como sacudir las cosas, sino que las sacudimos y las reordenémoslas de manera positiva que generen un camino más saludable para los que vienen, no simplemente como tirarlo abajo y decirle a los centennials, besito grande, vean ahora qué hacen con todo esto. Claro, además la accesibilidad que hay hoy, ¿no? Todo lo que decís se replica en cualquier lado, tener la accesibilidad de acceder a eso. Hoy, algo que pasa que a mí personalmente no me gusta es que hoy se viralizan tweets y se mata a gente que tiene 50 seguidores y que lo escribió para sus 5 amigos y entiendo que si dice algo que es discurso de odio o es un horror, entiendo que genere del otro lado repudio, pero de ahí a agarrarlo, repudiarlo, ponerlo en los medios, ponerlo en la radio, poner la foto en todos lados, cuando quizás esa persona hace 2 días que ya entendió que estaba mal y ya está llorando en la casa pidiéndole perdón a todos, ya borró el tweet, pero sin embargo lo agarramos y ponemos la foto y no estoy hablando de casos más zarpados, sino estoy como, no sé, por ejemplo, el pibe que se disfrazó de femicidio, pero vieron que muchas veces ahora pasa como alguien pone un tuit boludo, que puede haber estado en el baño quizás y quizás no es un horror de persona, quizás simplemente estaba equivocado, no tenía la información o lo que fuera, y después ya está, esa foto queda pegada, como decía vos, queda pegada y ya la vimos todos en todo el mundo, y quizás hay gente que llega tarde y a Facebook llegó una semana más tarde y todavía le llegan mensajes. Entonces creo que con respecto a todo eso también tenemos que pensar como, nos parece que hay una parte de la sociedad que no es que piensa distinto a nosotros, sino que directamente cree que determinados estilos de vida están mal y deben ser aniquilados. Bueno, ¿cómo hacemos para convencerlos de que eso no está bien y que tienen que respetar? Y creo que hay que ser como cuidadosos en eso, ya que mencioné a Bolsonaro antes, justamente para no generar como estos Lex Luthor del horror que después terminan saliendo a decir como, ustedes nos querían censurar, pero acá estamos más nazis que nunca. Y es como, ¿cómo no? ¿Y cómo es tu rutina de laburo? O sea... un horror. Es un horror. Porque también va dirigido bastante a estudiantes y a gente que quiere empezar a laburar. Pero bueno, para alguien que ya está laburando, que por supuesto vas a estar canchera, llegás, no es la misma preparación a alguien que lo hace las primeras veces y todo, pero bueno, tenés una rutina de tipo, bueno, antes de entrar hago algo
o No, nada, es- absolutamente. Es caos, llanto y constantemente como el GIF de Donald Glover llegando en Community, está todo incendiado. Es como todo el tiempo está todo incendiado y vos tratás de apagar fueguitos. Hace un rato Luciano me dijo algo como, igual estoy dejando que ardan cosas, como mails que no contestás y que decís, ya me haré cargo como del Mad Max que quede después de eso. Sobre todo porque yo tengo el programa a la noche y durante el día tengo 8000 cosas más, entonces no es que el día se nos acortó, sino que se alargó. Ahora el trabajo llega hasta la 1 de la mañana y no es que digo, bueno, duermo hasta las 11, porque por suerte tengo un montón de trabajo. También aprendí que cuando en TEA veía que mis profesores tenían 80 trabajos, no era porque eran como, la quieren toda para ellos, es porque tenés que tener 80 trabajos. Yo decía, como estos turros tienen 80, nunca vamos a conseguir. Y después dije, claro, es porque tenían hijos y cuentas que pagar. Tienen que vivir. Y con una redacción no te alcanza, y aparte una redacción quizás mañana te echaron y quedaste... Entonces, por suerte, tengo un montón de trabajos, trato de ordenarla, pero como cambian todos los días, hay cosas que más o menos tengo estables. Bueno, Sensacional Éxito todos los días a las 22, después Basta los jueves a las 15:30, después Hoy Tras Noche los jueves después de Basta. Y en el medio, después, bueno, lo que sea que haya, este año escribí muy poco, por ejemplo, y ya como para 2020 quiero poder ordenarme para tener tiempo para poder escribir más notas, y después en el medio... ordenar, siempre que traté de hacer actividad física o algo la termino cancelando porque al no tener semanas ordenadas, que eso es lo bueno de cuando uno labura en una redacción o algo, tenés horarios más o menos tranquilos, en cambio así en el freelancismo y en un trabajito acá, un trabajito allá, todas las semanas cambian. Entonces si yo digo como bueno, todos los miércoles voy a tener Pilates, y el miércoles que viene la única función privada para ver el estreno de la semana es el miércoles a la tarde. Bueno, adiós Pilates, claro. y así. Entonces, básicamente trato de ordenarme, por ejemplo, no sé, el lunes me armo la agenda y tengo como 5 pilares que sé que no voy a poder cambiar. Y después acomodo el resto ahí en el medio y correr un montón, porque además... como hay que ver, tenés que ver series y películas en el medio. Eso necesitas dedicarle tiempo. Sí, lo más difícil para mí es hacer que se diferencien, y es lo que le recomiendo a los que recién empiezan, hacer como marcar bien cuál es el tiempo de ocio, como saber largar el celular a tiempo, a determinada hora, porque si no todo se convierte en trabajo y no está bueno. Y hacer, por ejemplo, que el sábado o el domingo, el día que tengas, que vos digas como este día no hago nada de laburo, si vas a ver algo, que sea algo que vos elijas, claro. que quizás ni te sirve ni para comentar, es una película del año del choto, que vos tenés ganas, una comedia romántica hedionda, bueno, date ese gusto y mira eso, no estés pensando en como, bueno, voy a ver esta serie porque se estrena y te la voy a comentar, porque si no, todo es trabajo, y cuando todo es trabajo ya es más difícil disfrutarlo y tener como una relación saludable con eso. Claro. Bueno, y justamente como un poco con este consejo podemos iniciar, vamos hasta la última pregunta, que tiene que ver con consejos o recomendaciones que vos le des desde tu lugar, desde tu experiencia, a chicos que o están empezando o están terminando de estudiar y quieren empezar en los medios, y esta cosa de esta incertidumbre de, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me recomendás? Bueno, vos que estás y que ya sos súper reconocida, ¿qué recomendarías? Súper reconocida, no la conocía nadie. Yo les recomendaría, primero, ejercitarse mucho y practicar un montón, y tratar de sentirse lo más seguros posible en lo que sea que le guste más, sobre todo si lo que te gusta es hablar y que vas a querer hacer radio o podcast o lo que sea, o si querés escribir, como darle duro para cuando te toque salir a jugar en primera, salgas lo más preparado posible. Después también usar obviamente hoy todas las herramientas que tenemos en las redes, con las redes y demás. Pero no usarlo, porque creo que ahora hay como algunas cosas que nos marean y nos distraen, que es como, bueno, yo me abro una cuenta de Instagram y ya quiero un viaje, 3 canjes, y no disfrutar como
lo que te hace llegar a eso, que es como, bueno, puse esta notita acá, hice esta otra columna acá, y empezás como a laburar así. Es como, hoy también veo a veces mucho que me hice una cuenta de Instagram, @cine no sé cuánto, ya quiero que me inviten, que me manden, que me no sé qué, y no está el disfrute de el laburo para llegar a eso, sino más bien como medir y la competencia, y que también tiene mucho que ver con cómo se mide el laburo nuestro hoy, que ya quizás no pasa tanto por un medio tradicional, sino por cuántos retweets tenés, claro, cuántas views tiene el coso, cuánto... entonces creo que no hay que perder de vista eso, porque si no estamos bastante perdidos. Y también como en esa misma línea, tener empatía y el seamos buenos entre nosotros, como tratar de ser lo menos dañino posible con los otros en tu camino, que hoy es tan fácil, también con todo esto que hablamos del acceso a comunicación y todo, también es muy fácil destrozar el laburo del otro, que además hoy sabemos que hay laburo súper precarizado, que probablemente el que escribió esa nota lo mandan, ni siquiera sabe del tema, lo mandaron porque tiene que escribir 80 notas o lo que sea. Entonces creo que tratar de no ser dañinos entre nosotros hoy en día es clave. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bla, bla. Vengo con mi voz y también con identidad. Me paro bien de frente ante la adversidad. Ya no tengo miedo, solo escúchame hablar. Mi voz